Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado La ruta de las ratas, historia de una resurrección. Como prometido en el tema anterior, aquí les traemos un tema que es un tantico polémico, pero con gusto se lo traemos. También agradezco a Itamar que nos acompaña en el tema de hoy. Hola a todos y bienvenidos y es un placer compartir un nuevo video con ustedes. Bueno, yo quiero, antes de empezar, hacer una aclaración que es importante hacer. Desde que Veritate 4A no hace política, no somos una organización religiosa, no somos una iglesia, no somos dogmáticos, simplemente hacemos investigación. Nosotros somos un grupo de investigación y los elementos que traemos en el tema de hoy pueden chocar a ciertas personas. Yo quiero, por favor, invitar a todos personas que ven este video a través de YouTube, los que lo ven en directo, que por favor no se detengan a las simples emociones, sino que vayan a los hechos. ¿Okay? Aquí estamos hablando de hechos históricos documentados, correctamente documentados, y que, bueno, si esto hiere la sensibilidad de alguno de ustedes, por favor, les rogamos que nos disculpen, pero no es la intención. La intención es dar una información veraz que nos permita tomar una decisión y comprender los temas más importantes de la profecía de una manera clara. Entonces, una vez hecha esta aclaración, yo quiero que nos lancemos en el tema y vamos a ver la conexión con el tema anterior. Nosotros habíamos quedado en esta gráfica, ¿verdad? Sí, Y habíamos hablado de este texto, Apocalipsis 17:11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los siete y va a la perdición. Interesante. Habíamos dicho una bestia que era, no es y sube del abismo. Ahora, hay diferentes informaciones. Allí un tiempo era, y nosotros explicamos de que esta bestia que era viene desde la antigüedad, el antiguo paganismo, el continuo paganismo, que toma la forma de cristianismo bajo la forma del culto católico, y el sistema papal extiende este poder y domina a la cristiandad del año 538 hasta el año 1798, cumpliendo tres profecías que nos hablan de un periodo de 1260 años. Eso es lo que explicamos en el tema anterior. Ahora, interesante, en 1798 dijimos que las tropas del general Berthier traen lo que se dice en Apocalipsis 13, una herida mortal. Y que esta herida mortal es sanada. Y en el Apocalipsis 17, que es el texto que estamos citando acá, y en el versículo 11 nos dice, la bestia que era y no es cuando es herida, es decir, pierde el poder, es también el octavo y está entre los siete y va a perdición. Es decir, que la que sube es el octavo poder que siempre estuvo presente, solamente que tuvo una pausa desde 1698 hasta un evento claramente identificado en la profecía que llaman la marca de la bestia, también conocida como ley dominical en otros círculos teológicos. Entonces, aquí tenemos este esquema y en esto fue lo que quedamos en el video anterior. Espero que nos hayan seguido y por favor, si no lo vieron, yo les ruego que pongan pausa, vuelvan a nuestra cadena, vean el video anterior antes de ver este para que entiendan perfectamente de qué se habla. Entonces, esto es una historia de un poder que dejó de ser como un evento geopolítico, perdió su poder geopolítico y mediante un proceso es restaurado y sube, indica una progresión de su vida y llega a recuperar el poder. Entonces, vamos a hablar de esta historia y este poder es el octavo, que es el papado, que siempre estuvo presente de diferentes formas. Entonces, cosa interesante. Ahora, vamos a analizar Daniel 11:40, que es nuestro texto de base en esta serie. Daniel 11:40 y vamos también a leer Apocalipsis 17:8. Entonces, Itamar, te invito a leer, por favor. dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Interesante. Texto que nosotros ya habíamos hablado y lo habíamos explicado en un contexto histórico. Ahora vamos a ver qué implicación tiene esto en esta línea de tiempo, que es una línea particular, una línea de sanación de una herida, es decir, una línea de recuperación de un poder geopolítico. Vamos a leer Apocalipsis 17:8 antes de empezar la gráfica. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Interesante. Se asombrarán o serán maravillados o serán seducidos por este poder que era, no es y será. Esta historia de era, no es y será, ya la hemos dicho un montón de veces, pero ahora queremos ir con datos históricos, ¿no? Y esto nos lleva
a un evento central que es el título de este video, ¿no? Pero que vamos a describir de una manera bastante rápida. Pero yo quiero para nuestros oyentes que desean verdaderamente conocer estos temas y aprenderlos en detalle, que en nuestra cadena, en nuestro sitio internet veritate4a.org, vamos a publicar el documento de investigación. Pueden consultarlo, pueden consultar también las fuentes porque están incluidas en el documento de investigación y esto les va a ayudar a hacerse su propia idea del asunto. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. La historia empieza durante un periodo de la dominación del catolicismo en Francia. O sea, no es solamente en Francia, en Europa entera, ¿no? Pero catolicismo, esto sucede en Francia, la primera parte de la historia. Pero en Francia se levanta un nuevo poder. Este nuevo poder es un poder ateo. Un poder ateo que se basa en teorías y en inspiraciones muy antiguas. Realmente la iluminación, el siglo de luces o la enciclopedia, este movimiento filosófico que se dio en Francia en la historia previa a la Revolución Francesa, este movimiento fue influenciado e inspirado por libros tan antiguos como el libro de Thoth, un libro egipcio, y también el Corpus Hermeticus o el Corpus Hermes, que es un libro de filosofía griega, el libro del conocimiento. Y estos diferentes legados, y no fueron los únicos, ¿no? Hubieron otros tantos legados filosóficos que llegaron a estos hombres que, iluminados, entre comillas, por esta información, decidieron levantar un nuevo sistema y atacar a la monarquía francesa y establecer un nuevo sistema en el cual no había religión, porque antes el rey, creo que todos lo saben, y si no lo saben, de la información, en Europa durante la Edad Media, en el oscurantismo, no había rey en ninguna nación europea que no fuera validado por el Papa. Es decir, que la unión entre la Iglesia y el Estado estaba claramente marcada. Sin la autorización de la Iglesia católica, los reyes no podían gobernar. Era así que funcionaba. Sucede que ellos se rebelan contra el catolicismo y contra el orden establecido, es decir, contra el rey de Francia, y viene la Revolución Francesa. Pero con el tiempo llegamos a un periodo que llama el tiempo del fin, una fecha clave, 1798. Este año se marca con un ataque de las tropas revolucionarias francesas contra el Papa Pío VI. El Papa Pío VI. ¿Y qué hacen ellos? Los llevan cautivo y también van a quitar la vida a una cantidad de dignatarios de la Inquisición, lo cual va a quitar toda autoridad a la organización de la Inquisición a nivel mundial, inclusive va a afectarla y va a dejar la vía libre para que de una parte los científicos desarrollen la ciencia y de otra parte los cristianos puedan estudiar la Biblia por sí mismos y hacerse su propia idea acerca de las cosas doctrinales. Entonces esto marca también el desarrollo de las sociedades bíblicas internacionales, el desarrollo del protestantismo a nivel mundial, porque antes de eso los protestantes que tenían la Biblia, si los encontraban con la Biblia, los quemaban vivos en la plaza pública, y eso no antes de haberlos torturado durante horas. Y cuando ya estaban, que morían, ahí los quemaban vivos. Era una cosa terrible. Entonces, en 1798 este proceso de la Inquisición es guillotinado, literalmente, y el Papa Pío VI muere en el exilio, en Valencia. Entonces, es una cosa interesante. A partir de ese momento, la Iglesia Católica sigue existiendo como entidad religiosa a nivel mundial, pero ya no como identidad geopolítica, es decir, que no tiene dominio, ni tiene influencia, o tiene muy poca influencia en las decisiones del Estado en los diferentes lugares. Es un detalle muy interesante. Ahora, esto dura hasta 1801, y en 1801, ¿qué sucede? En 1801 sucede algo muy sencillo. Napoleón Bonaparte, ellos habían decidido, entre tanto, dejar volver a los dignatarios de la Iglesia Católica y de las otras iglesias y dejar libertad de religión a los ciudadanos en Francia. Pero Napoleón necesitaba legitimar su elección, entonces él se apoya en el Papa Pío VII. Papa Pío VII fue el sucesor de Pío VI, que fue nombrado porque los revolucionarios franceses lo autorizaron. Estaban dominados. Y ahora Napoleón pide al Papa que le apoye para su coronación. Y este apoyo no es gratis. En intercambio, él la autoriza pues a dominar como Papa y a tener una presencia. Sigue no teniendo dominio geopolítico, pero por lo menos tiene una presencia eclesiástica en Francia. Eso es algo que empieza progresivamente a restaurar. Ustedes ven la gráfica como que cae y ahora empieza a subir. Okay. Sigue su ascensión y su ascensión avanza. Bueno, no damos todos los detalles porque aquí podríamos hablar horas y horas de los eventos históricos. Fecha tras fecha las cosas avanzaron, cada vez recuperaban más poder. Ahora, en 1870 sucede algo muy interesante. El rey de Roma, el rey de Italia, va a atacar a las tropas del Papa, va a atacar al
terreno del Papa, el territorio del Papa, y lo va a someter a su autoridad. Y cuando él hace eso, a partir de allí se desarrolla lo que llama la cuestión romana. La cuestión romana fue un asunto muy sencillo. El catolicismo ya no era la religión oficial de Italia, después de eso, de 1870, y el Papa, ellos se autoproclamaban cautivos por el rey de Roma, por el rey de Italia. Entonces, esto hacía que, bueno, el papado no tenía mucho dominio, ¿no? O sea, eso significa de que no era que los tenían literalmente presos, sino que ellos se sentían presos porque ya el catolicismo ya no era la religión nacional. Sí, Oh, de hecho es que no era que oficialmente fueran prisioneros, porque el Vaticano no era una cárcel, pero ellos se declaraban prisioneros como una forma de protesta al no reconocer la autoridad del rey de Roma. ya, ¿Ok? Y la cuestión romana duró una cierta cantidad de años y esto nos lleva al año 1929. Y aquí viene una cosa tremendo. espectacular. De paso, yo quisiera anotar de que en mi investigación sobre estos temas logré caer bajo la censura de un cierto sistema muy conocido, pero ya les hablaré más en detalle. Quiero hacer un tema justamente sobre eso, porque estos temas son temas que son muy candentes, pero son temas que están documentados suficientemente en la historia. Ya hay videos en YouTube, hay una cantidad de material como para que el asunto sea verdaderamente prohibido. Yo no soy el primero en hablar de esto, de paso, ¿no? Si me hacen callar a mí, otros hablarán, no hay ningún problema. Pero 1929 es una fecha muy importante. ¿Qué sucede en 1929? Es el acuerdo de Latrán firmado por Mussolini Ujú. y el Papa Pío XII, si no me equivoco. Exactamente. Esto es algo muy importante porque en 1929 el papado no tenía dominio ni autoridad sobre el territorio del Vaticano. Ellos habían perdido los estados pontificales, o sea, habían perdido una cantidad de terreno. Entonces lo que hace el papa o el futuro papa con Mussolini es hacer una alianza. Mussolini necesita ganar el poder porque el plan de él era establecer un régimen totalitario. Eso fue Mussolini el que estableció el régimen fascista o fascista en Italia y eso causó gran cantidad de muertos, una opresión horrible, algo muy similar a lo que sucedió en España, ¿no? Con Franco. Entonces Mussolini tenía ese mismo proyecto y él necesitaba legitimar su autoridad a los ojos de los ciudadanos italianos que eran mayoritariamente católicos. Entonces él hace este pacto y en contraparte de este apoyo de la Iglesia Católica a Mussolini, Mussolini intercede por el Papa ante el rey de Roma para obtener la autonomía del Estado Vaticano. Y él obtiene esto con negociaciones y no solamente obtiene la autonomía del Estado Vaticano, obtiene otras ventajas. Bueno, para citar algunas, está el hecho de tener representación diplomática, está el hecho de que a partir de allí la religión oficial de Italia sería el catolicismo, tener el control sobre las instituciones educativas religiosas. O sea, el Papa con esta negociación obtuvo un avance significativo para recuperar su dominio geopolítico. Es por eso que vemos que en la gráfica como que comienza a subir a partir de allí. Es un punto que están a lo más bajo y de repente empiezan a subir. Empieza como a resucitar este poder y empieza a recuperar dominio geopolítico. Otra fecha interesante, porque este va a ser pura historia, ¿no? 1833. 1833. ¿Qué es? Es la firma del Reichskonkordat. Bueno, perdónenme por la pronunciación, los que hablan perfecto alemán, yo no lo hablo. ¿Qué es el Reichskonkordat? Está entre el cardenal Eugenio Pacelli. ¿Quién es Eugenio Pacelli? El mismo que le ayudó a Mussolini, el que más tarde sería Pío XII. ¿Ok? Aquí todavía no había sido elegido papa, él era solo cardenal. Entonces, él firma el Reichskonkordat ¿con quién? Con Hitler. Y ese Reichskonkordat es un documento en el cual la Iglesia Católica no va a ejercer ninguna censura pública de las acciones del partido nazi ni de las posiciones que tomen y en contraparte él obtiene el beneficio para los católicos en Alemania. Es decir, el Papa dice yo me quedo callado y ustedes, los católicos en Alemania, adquieren una posición privilegiada en el partido nazi. Esto pues obtuvo, eso fue un apoyo muy interesante que condujo
a que Hitler tuviera el poder en Alemania. Porque hay que saber de que hubo una votación y que el partido, que era un partido católico en Alemania, fue el que hizo bascular la decisión para que Hitler se le diera pleno poder en Alemania y pudiera establecerse una especie de dictadura en Alemania. Entonces, vemos de que esta negociación es tú me das y yo recibo. Era de mutuo apoyo esa Sí, era relación. mutuo apoyo. Eran negociaciones diplomáticas. Realmente era pura diplomacia. Es como Estados Unidos. Estados Unidos inicialmente en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no quiso meterse. ¿Pero por qué no quiso meterse? Porque los nazis tenían múltiples intereses económicos comunes con los americanos. Y de paso, muchos sectores de la sociedad americana estaban fascinados por las ideologías nazis. Eso tampoco se dice mucho, pero hay documentos históricos que lo prueban. Entonces, interesante. 1833, alianza abierta entre el futuro papa, el cardenal Eugenio Poncelli, y Hitler. Es decir, que ya estaba aliado con un primer dictador, Mussolini. Mussolini fue un tirano, recordado en su país por las atrocidades más horribles, sí, igual que Hitler. Que después Hitler y Mussolini se aliaron junto con el Japón para tratar de dominar el mundo entero. Sí. O sea, a esto iba la alianza, y vemos que de un punto de vista moral es algo dudoso. Bueno, me acabo de dar cuenta que dije 1833, no es 1833, es 1933. Esta historia es más reciente de lo que podríamos pensar. Entonces, algo que sucedió. Entonces, la firma del Reichskonkordat 1933, muy importante entenderla. Y esto le dio una posición muy privilegiada a la Iglesia Católica, como ya lo hemos dicho. Ahora, vamos a avanzar y llegamos a 1939. 1939 ya estamos en pleno holocausto. Los documentos del Vaticano, y ustedes encontrarán el documento que van a estar adjunto a este video que pueden descargar libremente en el sitio Veritate 4A. Van a encontrar que los archivos del Vaticano fueron abiertos en el 2020. Y cuando se abrieron los archivos del Vaticano, se descubrió que el cardenal Eugenio Poncelli estaba al tanto de las atrocidades hechas tanto por Mussolini como por Hitler, y estaba perfectamente informado del holocausto que se estaba llevando a cabo, y él permanece en silencio. Ahí en 1939 es cuando él es nombrado papa, mucho más responsable. ¿Sí? Tenía ya un puesto pues privilegiadísimo en la Iglesia Católica, y él decide callar. Ahora, yo quiero hacer un llamado a su imaginación. ¿Por qué creen que no dijo nada? ¿No sería porque había un acuerdo? ¿Ok? Bueno. O porque él mismo estaba metido en el asunto. Exacto. Las razones documentadas de su silencio no se sabrán nunca, tal vez. Pero la verdad histórica, que aquí se trata de hablar de verdades históricas, es de que la Iglesia Católica y los funcionarios de la Iglesia Católica, los cardenales, notables de la Iglesia Católica, estaban perfectamente al tanto de lo que estaba pasando. No eran ignorantes de lo que estaba sucediendo. Oficialmente se dijo que el Papa había mantenido el silencio para evitar que los católicos en Alemania tuvieran problemas. Pero esto iba más lejos. No solamente ellos no tuvieron problemas, sino que tuvieron un puesto especial, un lugar especial dentro de los partidos nazis, dentro del movimiento nazi. Pero entonces el Papa Pío XII, él firmó un contrato, ¿no? Sí, el Reichskonkordat. Sí, ya, y ese era para permitir a los católicos estar en paz, ¿no? Estar en paz, sí. Estar en paz, que no tuvieran problemas durante todo ese proceso, ¿no? Pero a ellos se les dio una posición privilegiada en la política alemana para que a su vez votaran en favor de Hitler para que tuviera el poder. O sea, hubo claramente un acuerdo hecho para beneficiar a ambos partidos. Son acuerdos diplomáticos. De paso, esto no es extraño. Si ustedes leen, bueno, para nuestros auditores, si de pronto ustedes son católicos, y por favor no lo tomen, no estamos atacando ninguna denominación. Yo conozco católicos que son personas magníficas, que tienen una fe muy bonita y que son personas muy lindas, y aquí no se trata de criticar la fe individual de cada uno, estamos hablando de instituciones. Si ustedes van a los archivos del Vaticano, y bueno, hay que entender un poco italiano y hay que entender un poco latín, pero hoy en día con los sistemas de traducción seguramente ustedes pueden lograrlo. Y si ustedes van a los archivos del Vaticano, hay muchos documentos que se publican, y las negociaciones diplomáticas de tú me das y yo te doy entre el Vaticano y otros países y otras potencias siempre existió desde que el papado existe.
Eso siempre fue así. Porque la característica principal del Vaticano y del papado, de hecho, la principal característica del papado es la unión de un sistema religioso con la política. Y por eso hablamos de que la Biblia prohíbe ese tipo de uniones, es una unión ilegítima y que desde el punto de vista de la Biblia se considera esto una bestia. Y las consecuencias que esto trae, pues la historia ha corroborado lo que dice la profecía. Entonces no necesitan creerme, no me crean a mí, créanle la historia y créanle a la profecía porque esta es la que dice la verdad. Perfecto, vamos a ir de 1945 a 1951. Aquí está uno de los puntos centrales, o tal vez el punto central de este tema, y está en el título, es la ruta de las ratas, y aquí hay un CICR, que es Comité Internacional de la Cruz Roja. Es un vínculo que hay entre los dignatarios de la Iglesia Católica. Ahora, no hay documentos oficiales que impliquen al Papa Pío XII en la ruta de las ratas, pero sí hay documentos múltiples que prueban de que él estaba perfectamente al tanto de lo que se sabía, de lo que se pasaba. De hecho, yo aquí le agregaría también la red Odessa. Sí. Porque, o sea... Básicamente lo mismo. Sí, es lo mismo, porque la red Odessa fue creado por unos antiguos nazis SS y era toda una red que el objetivo de esa red era facilitar el escape de sus amigos, de los antiguos SS, para escapar de los juicios y condenaciones que tenían. Y esas vías de escape se llamaban la ruta de las ratas. Sí. Y esas rutas pasaban por Austria e Italia y tenían por objetivo hacer evacuar a los nazis a América Latina y en algunos casos tenían otras destinaciones como Estados Unidos y Canadá. De paso, Estados Unidos recuperó muchos criminales de guerra nazi que accesoriamente eran científicos de alto nivel. Sí. Y que desarrollaron el programa espacial americano que llevó el hombre a la luna. Entonces, todo está conectado, o sea, tampoco aquí se trata de... Hay que hablar la verdad, hay que decir, verdad, pero verdades documentadas. Tienes toda la razón, Itamar. Entonces, la ruta de las ratas hace parte de ese también el proyecto, el programa Odessa. Y sí, muchos también, porque hablaste de hablar con la verdad, y la verdad es que muchos de esos criminales, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Joseph Mengele, que fue evacuado hacia Brasil y vivió el resto de su vida en Brasil sin tener condenación ni pagar por sus crímenes atroces que él cometió durante la Segunda Guerra Mundial. Y muchos de esos países se pusieron en contra de la expatriación de esas personas por su edad avanzada. Decían que ya estaban muy viejitos para pasar por ese estrés de los juicios y las condenas, entonces no quisieron expatriarlos. Pero también es la infiltración de una ideología. La ideología nazi se infiltró profundamente en la sociedad latinoamericana y el antisemitismo que se vive en los países suramericanos es herencia directa de estos criminales de guerra nazi que migraron a América Latina. Y las dos destinaciones favorecidas en América Latina era Argentina y Brasil. Sí, absolutamente. Pero no las únicas, de paso. No, hubieron varias, de hecho, pero eran las más notables, donde más se mandaron a gente. Por supuesto. También hay que notar de que muchos de ellos huyeron en una farsa escabrosa, huyeron junto con las víctimas del Holocausto. Es que es terrible, o sea, cómo se atrevieron a hacer algo así, pero lo hicieron. Y ayudados, lo peor, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que era a su vez piloteado por dignatarios del Vaticano. Entonces, todo esto, y de todo esto, obviamente, está la documentación. Ustedes pueden ver sobre la ruta de las ratas, creo que ahí está tan difundido en el dominio público. Yo les invito a que sean curiosos. No se queden con este video, por favor. Vayan y busquen otras fuentes. En internet hay multitud de videos que hablan de esto y que están también muy bien documentados. Y esto es importante, que comparen y vean cómo yo no soy el único que habla de esto. No he inventado nada, son hechos históricos. Ok, y aquí pasamos de esta etapa de la Segunda Guerra Mundial. Como que las cosas se calman durante un tiempo. Y este es el periodo, yo diría, vamos a decir, de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque está el bloque soviético. Está el bloque soviético de un lado, que domina los países del este. Y hay una especie de separación, un muro. Y el símbolo más icónico de esa separación es el muro de Berlín. La ciudad de Berlín está dividida en dos bloques diferentes.
Y interesante, en 1984 sucede algo muy importante. Hay una reunión entre dos dignatarios que antes ni siquiera tenían relaciones diplomáticas. Es que eso es importante entenderlo. Hay que saber de que las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano habían sido rotas. Y aquí estamos hablando de un restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero con un objetivo común. Y tenemos la reunión en Alaska de Juan Pablo II y Ronald Reagan. ¿Para qué se reunieron ellos? Tienen un enemigo común. Ambos habían sobrevivido a una tentativa de asesinato y ambos tenían el mismo enemigo, el comunismo. Ellos querían destruirlo y se alían y se reúnen en Fairbanks, en Alaska. Y esta reunión es un hito histórico, es una marca histórica muy importante que hay que retener porque a partir de allí sucede lo siguiente. 1989, visita de Gorbachev al Vaticano. Cuando el presidente de Rusia, el líder supremo ruso, visitaba el Vaticano. ¿Y ahora por qué Que lo no hace? eran, ni siquiera eran católicos. No. ¿Pero por qué visita el Vaticano? Es una visita de rendición. Había todo un proceso que se lanzó entre Ronald Reagan y Juan Pablo II. Y este proceso puso en dificultad el sistema político de la Unión Soviética. Y esto empezó por Polonia. Hay una asociación que se llama Solidarność, que era dirigida por Lech Walesa en Polonia. Juan Pablo II era polonés. Su nombre de base, antes de ser papa, era Karol Wojtyła, que es un nombre polonés. Y él detestaba a los soviéticos. Tenía un odio contra el comunismo. Y él utiliza la alianza con Ronald Reagan para vencer al comunismo en Rusia. Bueno, nosotros ya hemos explicado la implicación profética de esto. Entonces no voy a volver acá porque es algo que ha quedado suficientemente claro, pero esto sucede en 1989. 1991, caída del comunismo, la Unión Soviética. O sea, la caída oficial es cuando Gorbachev renuncia. Hay que saber también una cosa, de que en esa época el actual presidente de Rusia, que es Putin, era agente del KGB en esa época. Y él estaba asociado directamente con Gorbachev. Y él no aprobaba lo que estaba sucediendo. Hay una discusión del Papa Juan Pablo II ante las Naciones Unidas en 1995, como anunciando pues lo que va a pasar. Una demostración de poder también geopolítico y una exhortación acerca del materialismo, alineándose perfectamente con la retórica de Ronald Reagan. Y finalmente, 1998, la destrucción del muro de Berlín, que es la señal visible de la caída de ese sistema y la liberación del bloque de Berlín, uniendo a Alemania en un solo país unido, ¿sí? Pero entonces la caída del muro de Berlín ya era el punto culminante ya de esa caída. La parte visible de todo un proceso. Porque si la caída ya empezó con la visita de Gorbachev al Papa, al Vaticano, entonces sí pasó un buen tiempo entre ya la oficialización al mundo entero de esa caída. Exactamente. Eso es algo muy interesante porque es un proceso largo y ustedes me dirán, pero ¿por qué citas esto en esa línea profética? Es porque el Papa, una vez más, va a unirse con un poder estatal para alcanzar un objetivo. Algunos me dicen, es que estás defendiendo el comunismo en Rusia. No, nosotros aquí no hacemos política. Entonces no se trata de eso. Aquí no se trata de la moral de decir si está bien o mal. Ciertamente hubieron beneficios, ciertamente. Y ciertamente hubieron cosas positivas para el pueblo alemán, por ejemplo, y para los pueblos de diferentes naciones en torno al bloque soviético. Ciertamente, no es el punto. El punto es de analizar de cómo este poder empieza a recuperar una dominación geopolítica a través de estas manipulaciones. Porque a partir de allí ya no se vio más al Papa, la figura del Papa como se veía antes. Ya es un jefe de Estado con una presencia geopolítica, con una autoridad, dirigiéndose directamente a las Naciones Unidas y prediciendo lo que va a suceder cuando esto ya está produciéndose. Entonces es algo muy importante y por eso Juan Pablo II ocupó un rol central en la historia de la Iglesia Católica y en la recuperación de este dominio político, como la predicción hecha en Daniel 11:40, la predicción hecha en Apocalipsis 17:8, la predicción hecha en Apocalipsis capítulo 13, donde se dice que esa herida mortal va a ser sanada. Esto es interesante de ver cómo la profecía se cumple y la historia lo corrobora. La profecía anticipa, anuncia y la historia confirma. Entonces aquí, francamente, yo no sé qué argumentos podríamos sacar para contradecir esto,
Pero estos hechos están indicando de que la profecía está diciendo la verdad. Ahora, vamos al 2001. 2001 empezamos con el 4A. ¿Qué es 4A? Cuarto ángel. De paso, nuestro movimiento, nuestra escuela profética se llama Veritate 4A, la verdad del cuarto ángel. ¿Cuál es el cuarto ángel? No hay cuarto ángel en la Biblia, pero en la secuencia de primero, segundo y tercer ángel, el que sigue es el ángel de Apocalipsis 18. Entonces el cuarto ángel es el ángel de Apocalipsis 18. Es una cuestión de contar. Y es el ángel de Apocalipsis 18 que empieza a ejercer su poder y a manifestar el mensaje en el 2001. Y esto sucede a nivel, o sea, por un anuncio bastante, es un tema bastante complejo de explicar. Y yo no quiero hacerlo más largo porque ya vamos bastante largo con el video, pero para los que están curiosos, yo les invito a que lean la documentación que tenemos para acompañar este video porque hay mucha información y ustedes me dirán qué piensan. En todo caso, nosotros estamos convencidos de que a partir del 2001 empieza un proceso que se llama el mensaje del cuarto ángel o el mensaje del ángel de Apocalipsis 18. Y es un proceso de juicio final, es decir, que los eventos finales de la historia se empiezan a acelerar a partir de allí. Tenemos 2024, que está la elección de Donald Trump. Elección de Donald Trump, perfecto. 2024, Donald Trump, la reelección de Donald Trump. Es la segunda vez que tiene mandato. Tuvo una pausa y después retomó el poder. Y la elección de Donald Trump viene acompañada de la influencia de un cierto grupo religioso en Estados Unidos. ¿Y esos quiénes son? Las iglesias evangélicas de Estados Unidos. Exactamente, las iglesias evangélicas de Estados Unidos que van a apoyar económicamente y políticamente a Donald Trump para que llegue al poder. No son el único factor, ¿eh? Porque de paso se supo que hubo una parte de injerencia de Rusia para ayudarle a Donald Trump a llegar a la presidencia por ciertas alianzas que habían entre él y Putin. Pero finalmente Donald Trump llega al poder y él trae un proyecto. Y ese proyecto es el de permitirle a las iglesias evangélicas el tomar poder político, lo cual es contrario a la Constitución americana. Entonces, para que logres ese proyecto, tiene que modificar la Constitución americana. Y viene la propuesta de modificación de la Constitución americana en 2025, que se hace durante las negociaciones de la guerra en Ucrania. Se presenta ese proyecto y Donald Trump dice claramente que, de una parte, sus colaboradores quieren modificar la Constitución de los Estados Unidos para permitirle gobernar indefinidamente, y de otra parte, quiere modificar la Constitución americana para permitir a las iglesias en Estados Unidos tener más poder sobre el Estado. Y esto es justamente lo que la profecía llama una imagen de la bestia. Es decir, el papado medieval, que era la unión de la iglesia primitiva cristiana con el poder estatal de la Roma imperial. Aparece el papado. Y la imagen de la bestia tiene que ser una copia de ese mismo poder. Y esa copia de ese mismo poder, pues está allí a través de la dominación de las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas en Estados Unidos sobre el poder estatal en Estados Unidos. Usted me dice, pero esto es en Estados Unidos, ¿qué nos consideran nosotros? Pues cuando se dé la modificación de la Constitución en Estados Unidos, también se va a dar la imagen de la bestia. Y seguida de la imagen de la bestia se va a dar la marca de la bestia. La marca de la bestia es la imposición de una ley o un mandato religioso por imposición legal. Y nosotros tenemos una predicción de que esto está concerniendo muchas cosas, pero visiblemente, así como el muro de Berlín, la parte visible de un proceso, visiblemente la marca de la bestia va a ser una ley sobre el domingo, sobre la imposición de un día de adoración que no es el día bíblico. Y esto para poner al hombre por encima de las cosas de Dios. Y es un proyecto que no es una suposición. Ustedes pueden buscar en las noticias y ver de que este proyecto lo llevan las iglesias evangélicas americanas desde hace mucho tiempo y desean sacarlo adelante. Seguida por el decreto de muerte, DM por decreto de muerte, y el decreto de muerte es el anuncio también de la caída definitiva de todo el sistema y el fin de tiempo de gracia para todo el mundo. Entonces vemos de que nosotros estamos, nosotros en qué estamos ¿en qué punto? ¿Qué punto podríamos decir que estamos? Antes de la modificación de la Constitución de Estados Unidos, creo. Exactamente. Estamos justo justito antes. Por acá, ¿no? Sí. Por aquí más o menos. Tal vez un poquito acá. Ustedes pueden ver también de que no hay fechas. ¿Por qué? Porque son profecías de eventos y no profecías de tiempo. Todavía quedan 2 profecías de tiempo. Hemos descubierto una más. Quedan 2 profecías de tiempo todavía, pero todavía los eventos no se producen, entonces no podemos lanzarlas. Y todo lo que la profecía describe son eventos, una secuencia de eventos. ¿Cuántos nos faltan de la cadena? Eventos importantes. 3.
Ay, ay, ay. Es decir, que el tiempo se acabó, ¿no? Entonces, esto para que, bueno, nos activemos y vamos adelante, a seguir adelante. El objetivo de este tema no es ni criticar el sistema del católico por ser católico, ni criticar a los católicos por ser católicos. Yo sé que hay muchos que son fieles en su fe, que tienen una conciencia limpia delante de Dios y Dios sabe eso. ¿Sí? No es nuestro tema. Nuestro tema no es de promover una religión por encima de otra o de degradar lo que sea. Estamos dando datos históricos, datos proféticos de un evento que visiblemente se está cumpliendo. Y atención, al inicio de esta serie nosotros hicimos la suposición. Si yo tuviera el poder de predecir el futuro y yo le digo a Itamar todo lo que va a pasar en su día, Itamar me dice, te creo, estás mintiendo. Y para probarte, voy a anotar todo lo que me estás diciendo para probarte mañana que eso no va a pasar así. Ella apunta todos los eventos en detalle. Yo le doy hora por hora, minuto por minuto, le digo lo que va a pasar. Ella apunta con detalles todo y en la mañana se levanta y los primeros eventos se cumplen. Dice, bueno, tienes suerte. Después, a medida que pasa el tiempo, todo se sigue cumpliendo. Se llegan las 8 de la mañana y ya empieza a dudar si es una coincidencia. A las 11 ya la duda como que es más fuerte. A las 4 de la tarde ya hay relativamente poca duda. Son las 11:59. Yo le dije, a las 12 de la noche te va a llamar una tía con la que hace un tiempo no hablas y te va a decir esto, esto y esto. Son las 11:59. Todo se ha cumplido en el día. ¿Tú tendrías dudas, Itamar? No, la verdad no, si ya todo se ha cumplido, pues es lo que justo dijiste es para iniciar esta serie. Sí, exactamente. Y el punto es de que la profecía se ha cumplido todo. Vemos la secuencia y nos faltan ¿cuántos puntos? 3 puntos. 3. Nos faltan 3 de ¿cuántos? De miles. Que han sido predichos y se han cumplido con fidelidad. Entonces, las razones para dudar son muy pocas hoy en día. La idea no es decirle, bueno, nosotros tenemos la verdad, pero por favor analicen los hechos y vean cómo pueden hacer, qué pueden hacer ustedes con esa información. ¿Qué pide Dios de ustedes? Es que no es necesario que nos preparemos, que hagamos un cambio de corazón y que estemos listos para ese día. Bueno, con estas palabras terminamos el tema. Les agradecemos y esperamos que el tema les haya agradado. Agradezco también a Itamar por habernos acompañado. Bueno, ha sido un gusto compartir este video y sobre todo no duden en averiguar por ustedes mismos. En YouTube también hay un montón de videos sobre la ruta de las ratas, sobre la historia del comunismo. Hay muchos documentales, entonces no duden en estudiar por ustedes mismos y comparar las informaciones. Exacto. Bueno, que Dios los bendiga y que Dios bendiga su curiosidad. Hasta la próxima. Vamos a continuar. Esto se está poniendo muy bueno. Hasta la próxima.